Feliz sábado para todos. En primer lugar, es un inmenso placer para mí trazar la palabra del Señor delante de una audiencia tan selecta y especial como son los jóvenes de esta Asociación Venezolana Occidental. Es mi asociación, es mi lugar, es mi territorio. Hace unos 24 años nací en la maternidad del Castillo Plaza, así que estamos en casa. Así que podemos conversar, podemos dialogar, podemos trazar la palabra del Señor como si estuviese haciéndolo en mi propia casa, porque estoy acá. Estoy en Maracaibo, la tierra querida que me dio la luz, que me trajo al mundo. Así que en esta mañana nosotros tenemos como tarea entender la frase que ha sido utilizada para dar origen, misión, orientación y sentido a esta programación que estamos tratando el día de hoy. Así que vamos a analizar la frase que nos ha sido trazada como aquel lema que orienta la actividad de hoy. ¿Cuál es la frase que vamos a estudiar? Somos la luz. Muy bien. En primer lugar, entonces, el tema de hoy, de esta mañana, lo vamos a dedicar a estudiar la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Somos. Y para la tarde vamos a estudiar la luz. Así que en el día de hoy nosotros vamos a dedicar estos minutos que nos restan a estudiar qué es lo que usted y yo somos. Y para esto necesitamos ayuda porque es un tema muy difícil y muy abarcante. Pero con la ayuda de Dios, con la intercesión de su Santo Espíritu, aquellas cosas que a palabras humanas son inefables, el Dios de los cielos las puede revelar, las puede hacer entender y nos puede dar la correcta interpretación de esto. Así que vamos a orar para recibir la ayuda de nuestro Padre Celestial. Eterno y bendito Padre Celestial, en este momento tus hijos congregados en este lugar, nos confesamos incapaces de entender tu palabra si no fuese por la ayuda de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, nosotros rogamos que tu Santo Espíritu sea derramado en este momento y en comunión contigo podamos entender tu santa palabra, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin mucha dilación voy a decir en pocas palabras lo que usted y yo somos. Somos adventistas del séptimo día. ¿Qué significa ser adventistas del séptimo día? Y es que nosotros no estamos jugando cuando decimos somos adventistas del séptimo día. ¿Y a qué me refiero cuando digo no estamos jugando? ¿Sabe usted que nosotros como adventistas del séptimo día no decimos nosotros somos una parte del pueblo de Dios? Nosotros somos un elemento constituyente del remanente de Dios. Tampoco decimos nosotros somos un pequeño grupo que forma parte de aquel grupo grande llamado el pueblo de Dios en la tierra. No, Señor, nosotros no jugamos a esto. Nosotros sencillamente, se nos llame o no poco humildes, decimos la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios en la tierra. Y es, ojo con esto puede sonar políticamente incorrecto. Puede sonar demasiado arrogante. Pero les hago una pregunta. ¿Acaso el Señor Jesucristo dudó en decir el que no oye mis palabras, el que no come el pan, el que no bebe mi sangre, el que no escucha mis palabras y no las pone en práctica, ¿a qué lo compararé? ¿A qué lo comparó? A un insensato que edifica su casa sobre la arena. Si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de Jesús y oímos a un predicador que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿qué es lo que usted y yo pensaríamos de semejante predicador? Dos cosas por lo menos. O es un tremendo arrogante, el hombre más arrogante de la tierra, porque imagínense, camino, verdad y vida. O es el Dios encarnado que ha venido a buscar a sus hijos. Dos opciones.
Entonces, cuando nosotros decimos que somos el pueblo de Dios en la tierra, dos opciones tenemos. O somos el pueblo más arrogante dentro del cristianismo, o tenemos el mensaje dado a los hombres como el último mensaje de advertencia en la historia de la humanidad antes de que Cristo Jesús pueda venir a esta tierra. ¿Cuál de las dos opciones será la correcta? Pues el día de hoy vamos a trazar en la Biblia las razones por las cuales nosotros no jugamos al decir somos el pueblo de Dios en la tierra. ¿Y cuáles son esas razones? Lo que vamos a hacer a continuación es comparar el surgimiento de tres grandes pueblos. Vamos a ir a la Biblia. ¿Trajeron sus Biblias? ¿Dónde están las Biblias? Levanten la mano. Muy bien. Vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar con detalle algunos puntos sobresalientes sobre el surgimiento y la manera en que Dios hizo levantar a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Después de eso vamos a estudiar la manera y aquellos puntos resaltantes en la manera en que el Señor levantó a la iglesia cristiana apostólica, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar vamos a ver las características resaltantes en la manera de Dios de levantar a la iglesia adventista del séptimo día. Y al comparar estos tres elementos nos vamos a dar cuenta si usted y yo estamos jugando cuando decimos somos el remanente de Dios. Vamos a ver. Número uno, ¿cuál es el primer pueblo que vamos a estudiar? El antiguo Israel. Por lo tanto, vámonos rápidamente a la escritura. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14. La palabra del Señor dice lo siguiente. Génesis 15, versos 13 al 14. Dice el Señor así. ¿Están conmigo? Muy bien, leemos. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Muy bien, ahora dice el texto, verso 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Había una profecía que comenzó a correr desde el momento en que la voz de Jehová, al comunicarse con el hombre, le reveló a Abraham lo que Dios tenía en su plan. ¿Qué era lo que Dios tenía en su plan? El plan de Dios decía que la nación suya, el pueblo de Dios, iba a habitar en tierra ajena e iba a servir allá, es decir, en la tierra de Egipto, 400 años. Y la profecía comenzó a correr. El reloj profético y las agujas del tiempo de Dios comenzó a andar. Y dice Éxodo capítulo 12, versículo 41, lo siguiente. Éxodo 12, versículo 41. Dice la palabra de Dios: y pasados los 430 años, ojo, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó allí? Se cumplió la profecía y el pueblo de Dios salió a la luz. El pueblo de Dios estaba oprimido. El faraón se sentía el rey de la tierra. El faraón se sentía con potestad de oprimir al pueblo de Dios. Pero la profecía se cumplió. Le quitaron su dominio y el pueblo de Dios salió en libertad a la tierra prometida. Los propósitos de Dios no conocen ni demora ni premura. En el mismo día en que el reloj profético marcó el tiempo de salida, no hubo fuerza humana que detuviese el surgimiento del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios salió a libertad. Primera característica: el pueblo de Dios siempre surge como cumplimiento de la profecía de Dios. Ojo con eso, no se lo olvide. Primera característica: el pueblo de Dios siempre surge como cumplimiento de la profecía de Dios. Segunda característica: vamos a leer Ezequiel capítulo 29 versículo 3. Ezequiel capítulo 29 versículo 3.
Dice el Señor lo siguiente. Ezequiel 29, verso 3. Dice así: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. Ojo cómo le llama. Y ahora dice: el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Pregunto, ¿cómo le llama la Biblia al faraón de Egipto, del cual el pueblo de Israel salió liberado? ¿Cómo le llama? Le llama una bestia, un dragón, el cual perseguía al pueblo de Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios lo amansó, lo destruyó. Él dijo: mío es el Nilo, yo soy el dragón. ¿Y el Señor qué hizo? Sencillamente lo hizo como un corderito manso, lo destruyó y sacó a su pueblo. Segunda característica: el pueblo de Dios siempre surge después de que el perseguidor se le da muerte. Cuando el perseguidor cae, es decir, una bestia, un dragón, surge el pueblo de Dios. Tercera característica. Vamos a leer rápidamente Éxodo, el capítulo número 12, y vamos a leer el verso número 13. Éxodo capítulo 12, verso 13. Y vamos a estudiar acá, a ver la tercera característica. Preste atención. Dice así, Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice el Señor lo siguiente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue necesario para que el pueblo de Dios que estaba oprimido en Egipto saliera a libertad? ¿Qué fue necesario que sucediera antes de que el pueblo de Dios fuese librado del opresor? ¿Qué fue necesario? Fue necesario que hubiese un sacrificio del cordero pascual. Es decir, solamente la sangre del cordero, solo la sangre del cordero libra al pueblo del pecado, de la esclavitud, de la opresión. Si no hay cordero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel que habitaba en medio de Egipto? ¿Qué pasaba con sus primogénitos? Iban a morir. Solamente el sacrificio del Cordero de Dios permite al pueblo de Israel salir libre a la tierra gloriosa. Tercera característica, ¿cuál fue? Es necesario el sacrificio del Cordero para que el pueblo de Dios salga a libertad. Cuarta característica. Vamos a leer Éxodo 25 y los versos 8 al 9. Éxodo 25 y los versos 8 al 9. Dice el Señor: ¿están conmigo? Dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Verso 9: conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Cuarta característica. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dice el Señor en Éxodo: para que vaya y me adore en el desierto. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor para que el pueblo de Israel lo adorara en el desierto? ¿Qué les hizo? Les hizo un santuario. ¿Y qué colocó dentro de ese santuario? ¿Sabe usted que ese santuario, todos esos utensilios, todos los que conformaban la tienda de reunión, entre todos ellos había un mueble que se destacaba por encima de todos los demás? Era el mueble velado durante los 364 años. Y solamente un día
ese mueble era revelado y solo a la presencia de un hombre se le permitía entrar a interceder delante de ese mueble. ¿Cómo se llamaba ese mueble? El arca del pacto. ¿Y por qué ese mueble era tan sagrado? ¿Qué era lo que aparecía allí en ese mueble? En ese mueble se aparecía la misma presencia de Dios en base o sobre la base de qué cosa. ¿Qué era lo que tenía esa arca? Por favor, recuérdenme. ¿Qué era lo que tenía adentro? Tenía la santa ley de Dios. Y el texto bíblico siempre nos ha dicho que el fundamento del trono de Dios es justicia y misericordia. La misericordia se mostraba en la tapa del arca. ¿Cómo se llamaba la tapa? El propiciatorio, donde Dios hacía propiciación por los pecados, o el sacerdote hacía expiación por ellos. Ahí estaba el amor, el perdón, la misericordia. Pero debajo de esa tapa había una ley fundamental del trono eterno de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Cuarta característica: el pueblo de Dios siempre surge en relación a su ley eterna y al santuario de Dios. No se les olvide. La cuarta característica, como dice, el pueblo de Dios siempre surge en conexión o relación a la santa y eterna ley de Dios y al santuario de Dios. Quinta característica. Dice el Señor. Vamos a buscar Éxodo capítulo 19, versículo 18. Éxodo 19, verso 18. Dice el Señor así: Éxodo 19, verso 18. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía y temblaba. ¿Qué estaba sucediendo allá? El Señor estaba a punto de comunicarse como jamás en tiempos antiguos con su pueblo en la tierra, no por boca de intermediario, sino de la misma boca de Dios. El pueblo de Israel recibiría los 10 mandamientos. Y cuando el pueblo del Señor va a surgir, recuerden las características del escenario, por favor. El escenario es importante. Hay un monte alto, se estremece con la presencia del Señor, y el Señor se manifiesta mediante fuego con sus hijos, y su voz en medio del fuego les declara los mandamientos de Dios. Última característica, la sexta característica. Vamos a Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, en el mismo capítulo. Ahora lea el verso 5 y 6. Dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Ojo. Y dice: porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La última y una de las más importantes características: cuando el pueblo de Dios surge para alcanzar, interceder, predicar y bendecir a un sector local de la sociedad. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Qué dice el texto? Vosotros seréis mis sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para cuánto territorio? ¿Para cuánta tierra? Para toda la tierra. Última característica, la sexta: el pueblo de Dios, cuando surge con una misión local. No, señor, surge con una misión global. Su parroquia es ¿qué cosa? Es el mundo. Como dijo John Knox, mi parroquia
No era la localidad pequeña donde vivía. Mi parroquia, mis feligreses, es el mundo entero. La iglesia, cuando surge, debe surgir con una misión global. Estas fueron las características del surgimiento del pueblo de Israel. ¿Será que es posible rastrear estas características en el surgimiento de la iglesia cristiana como aquella que cumpliría absolutamente todas las promesas que Dios le dio a Israel? Vamos ahora a estudiar el Nuevo Testamento y vamos a ver si es casualidad que los autores bíblicos toman todas estas características para aplicarla al pueblo de Dios que surge en la época del Nuevo Testamento, es decir, la iglesia cristiana apostólica del primer siglo. Vamos al Nuevo Testamento ahora y vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos capítulo 1 verso 15. Marcos capítulo 1 verso 15. ¿Qué dice el Señor? Vamos a leer allí. Marcos capítulo 1 versículo 15. Dice el Señor así, ojo con eso: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Vamos a ver. ¿Cómo sabía Juan el Bautista? ¿Cómo sabía el profeta de Dios que el Cordero estaba por aparecer en sus días? ¿Cómo sabía Jesús que el tiempo de dejar la carpintería había llegado para irse a predicar? ¿Cómo sabían los profetas de la venida de Jesucristo y el tiempo en que vendría? ¿Cómo sabía Jesús que en sus tiempos la cruz seguiría seguida nada más y nada menos que la destrucción total de Jerusalén? ¿Cómo sabían los profetas esto? ¿Cómo sabía Juan el Bautista que el tiempo era ahora y que en sus días él vería al Cordero de Dios sobre quien el Espíritu de Jehová se posaría sobre él y sería declarado el Hijo de Dios sobre cual el Padre tiene contentamiento? ¿Cómo sabía eso el profeta? ¿Cómo sabía? Había una profecía que estaba corriendo. Había una profecía que estaba corriendo y que los judíos de la época habían prohibido interpretar, porque hablaba de un Mesías, el cual a mitad de la semana se le quitaría la vida y no por sí. Había una profecía llamada como la profecía de las 70 semanas. Y cuando la profecía de las 70 semanas marcó el tiempo en el cual el Mesías debía ser ungido, adivinen quién apareció: el Mesías príncipe, para ser bautizado y ser declarado el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías príncipe de Dios. Cuando la profecía marcó el tiempo, Jesucristo dejó la carpintería, Juan el Bautista lo anunció y comenzó a surgir la iglesia fundada por Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento fue resultado del cumplimiento exacto de ¿qué profecía? De la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. No hay duda de eso. Todos ellos sabían los tiempos en los que vivían. Vivían en los tiempos que Dios había señalado en la profecía. ¿Se cumplió la primera característica en la iglesia cristiana apostólica? Claro que sí. Segunda característica. Vamos a leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Lea conmigo por favor, Apocalipsis 12, 3 y 4. Dice el Señor, ojo ahí, dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer,
¿Frente a quién? A la mujer. ¿Y qué pasaba con esa mujer? Que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hay un dragón. ¿Recuerdan ustedes cuál era la segunda característica? El pueblo de Dios surge cuando el opresor, ¿qué cosa? Es destruido, es apartado. Aquí hay un dragón que quiere destruir el plan de Dios. Aquí hay un dragón que quiere destruir e impedir que la iglesia sea fundada, que el pueblo de Dios sea librado, que se cumpla la profecía divina. ¿Cuál es este dragón? Para entender cuál es este dragón necesitamos entender lo que hace. Dice que se paró al lado de la mujer esperando que diera a luz. El texto dice a un hijo varón. ¿Qué pasó, pregunto, cuando Jesucristo nació en Belén? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo recuerda? ¿Recuerdan ustedes el nombre de un rey que era embajador del imperio romano, siendo judío, que mandó a matar a todos los menores para deshacerse de aquel que era para ser proclamado el rey de Israel? ¿Recuerdan ustedes el nombre? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Herodes. Herodes el Grande trató de impedir que el pueblo de Dios se levantara, siguiendo al su máximo líder que había nacido en Belén para ser proclamado el rey de Israel y ocupar el trono de David, su padre. Y Herodes trató, pero el Señor lo impidió, y Jesucristo pudo crecer en gracia, en sabiduría, en estatura, hasta que fue declarado Hijo de Dios con poder y gloria mediante la resurrección de los muertos. El pueblo de Dios surgió cuando Dios apartó al dragón que quería impedirlo. Número 3. Vamos a leer Lucas capítulo 9, verso 30 y 31. Este texto es clave. La tercera característica del surgimiento del pueblo de Israel nos hablaba de que el Señor primero les mandó al pueblo a sacrificar un cordero que era sombra del gran cordero que había de venir. Y cuando leemos Lucas capítulo 9, verso 30 y 31, nos encontramos con un lenguaje fabuloso. Dice el Señor, Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién hablaban? Dos varones que en el monte de la transfiguración hablaban con Jesús. Dice el texto, los cuales eran Moisés y Elías. Y ojo de qué estaban hablando. Ojo con esto, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jerusalén a cumplir. Pregunto, ¿de qué estaban hablando Moisés y Elías con el Hijo de Dios? De la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. ¿Usted sabe cuál es la palabra partida que se utilizó aquí en el idioma original? Es decir, en el idioma griego en el cual Lucas escribió. ¿Sabe qué palabra es? Vamos a ver si usted la reconoce. Es la palabra exodón. Hablaban del exodón. ¿Qué era lo que estaban hablando? Hablaban del éxodo que Jesucristo iba a cumplir. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén a cumplir el éxodo? ¿Qué fue lo que les permitió al pueblo de Israel que el ángel destructor no alcanzara a sus primogénitos y pudiese salir libre a su libertad, a la tierra gloriosa? ¿Qué les permitió? La sangre del Cordero de Dios en los dinteles de la puerta. ¿Qué le permitiría al pueblo de Israel en el Nuevo Testamento surgir como iglesia apostólica cristiana de Dios? ¿Qué era lo que le iba a permitir? El éxodo, la partida que Jesucristo haría por ella en Jerusalén, cuando el verdadero Cordero de Dios iba a ser inmolado en la cruz. La iglesia podría surgir como el pueblo de Dios en la tierra. Sin Cordero inmolado no había iglesia. Por eso es que desde siempre el surgimiento del pueblo de Dios depende de ¿qué cosa? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, Jesucristo, y no otra cosa, es siempre el fundamento de cualquier pueblo de Dios en la tierra.
Cuarta característica. Ustedes recuerdan que la cuarta característica del pueblo de Israel fue que ellos surgieron en relación a dos cosas. A ver, a los mandamientos y a qué más, y al santuario. ¿Será que esto es así en la iglesia del Nuevo Testamento? Vamos a preguntarle al apóstol Pedro. Vamos a ver qué nos dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 36. Hechos capítulo 2, versos 32 y 36. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice así. Está predicando el apóstol Pedro. La gente se ha congregado. La gente se pregunta qué fue lo que aconteció en Jerusalén. La gente se está preguntando, hey, ¿qué pasó? Es decir, ¿a quién le dimos muerte? ¿Por qué su muerte ha sido tan famosa? Y Pedro dice lo siguiente. Dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ojo, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pregunto, ¿a dónde fue exaltado Jesucristo según Pedro? ¿A dónde fue exaltado Jesús? A la diestra de Dios. ¿Es posible saber en dónde estaba la diestra de Dios? Oh, claro que sí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9? Que no entró Cristo al santuario hecho en la tierra, sino que entró y fue glorificado. ¿En dónde? En el santuario no hecho de manos, es decir, que no es esta creación, al verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. ¿A dónde fue exaltado Jesucristo? Epa, el surgimiento del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento tiene que ver también con qué cosa. Con el santuario de Dios. ¿Dónde fue exaltado Jesucristo? En el santuario de Dios, a la diestra de su Padre Celestial. Ahora vamos a ver qué más dice el texto. Dice el texto en Hechos capítulo 5, verso 32. Vamos a ver. Porque a nosotros nos gusta el Espíritu Santo, nos encanta, pedimos su presencia. Pero el Señor le da al Espíritu Santo con una condición. Dice el Señor, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? Perdón, ¿a quiénes? Ya va. ¿Y qué significa obedecer a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios? Guardar sus mandamientos. Entonces el surgimiento de la iglesia cristiana apostólica también tuvo que ver con dos cosas: con el santuario en donde Cristo el Señor fue entronizado a la diestra de su Padre, y con los mandamientos que el Señor ha dado para que obedeciéndolo tengamos el don más precioso que Dios puede conceder a hombre alguno, su Santo Espíritu. Ustedes recuerdan el lenguaje y la simbología del monte humeando, estremeciéndose, el ruido, el fuego. ¿Recuerdan? Vamos a ver si eso pasó también en la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 1 al 3. Vamos a leer. Hechos capítulo 2, versos 1 al 3. Dice el Señor. Hechos 2, versos 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Usted sabe lo que significa Pentecostés? ¿Significa qué cosa? 50, ¿cierto? Pentecostés. ¿Y qué se celebraba el día de Pentecostés? Dos cosas. Se celebraba que la cosecha ya había dado su fruto, y se celebraba en el pueblo de Israel el momento en que Jehová Dios entregó la ley al pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿será casualidad que tenía Dios que esperar 50 días para entregarla, o podía hacerlo de inmediato? Podía hacerlo de inmediato si quería, pero el Señor esperó 50 días. Y no solo esperó 50 días, sino que esperó que hubiesen ¿cuántos apóstoles? 11. Hubo que sustituir a Judas.
para que habiendo 12 en representación de las 12 tribus de Israel, y a los 50 días exactos, el Señor les iba a dar a ellos el mejor don de la tierra. Y miren el lenguaje que utiliza, la simbología. Dice así: de repente, verso 2, vino del cielo un estruendo como viento recio que soplaba, el cual llenó toda la tierra, todo el lugar donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas, como que, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Recuerdan el lenguaje del monte Sinaí? Había qué cosa, había estruendo, había temblor y había fuego delante del Señor. Y aquí, en el mismo día en que la iglesia recibe la vida del Espíritu Santo, porque había cuerpo formado por los apóstoles, pero el cuerpo sin espíritu no tiene vida. La iglesia necesitaba el Espíritu Santo, y en ese mismo día el Señor derramó su Santo Espíritu con estruendo. ¿Y en dónde estaban? En un lugar bajo, en un lugar alto, en el aposento alto, y derramándose el Espíritu Santo, se manifestó delante de ellos como lengua de fuego para que hablasen. Cumplimiento tremendo de la característica número 5. Finalmente, característica número 6, Hechos 1:18. Dice el Señor, Hechos 1 verso 8, perdón, Hechos 1 verso 8, dice el Señor. Vamos a ver, ¿recuerdan ustedes la última característica del pueblo de Israel? ¿Cuál era su misión? Era una misión global, era un territorio extenso, era toda la tierra. Ahora dice el Señor, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Pregunto, ¿se reparte el pueblo de Dios el territorio y le dice: ustedes anglicanos, Inglaterra; ustedes rusos, la iglesia ortodoxa rusa; ustedes los europeos, la iglesia católica; nosotros aquí en Latinoamérica, déjennos ser protestantes? ¿Se reparte el pueblo de Dios la tierra? Porque Dios dice: la tierra completa es mi parroquia, y nosotros lo vamos a alcanzar a toditos, porque la misión del pueblo de Dios es una misión global, no es local. Finalmente, ¿por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Por qué decimos ser el pueblo de Dios? ¿Será que la iglesia adventista cumple esas características? Y si las cumple, hay dos opciones. Si la iglesia adventista cumple estas características, solamente hay dos opciones: o usted sigue afuera, o usted ruega al Señor que lo prepare para entrar al pueblo de Dios. Dice el Señor, Daniel 7:25, vamos a leerlo. Daniel 7:25. Había una profecía que estaba corriendo. Había una profecía que los profetas nos habían dejado en Daniel 7:25. En realidad había dos profecías: Daniel 7:25 y Daniel 8:13 y 14. Pero vamos a leer 7:25 primero. Dice el Señor: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. ¿Hasta cuándo? Hasta tiempos y la mitad de un tiempo, que la Biblia Nueva Jerusalén de la autoría católica traduce hasta 3 años y medio. Daniel sabe que esta profecía compete no a sus días, sino que se le había dicho por el ángel interpretador que esta profecía sería para muchos días, es decir, para el tiempo del fin. Y no solo esta profecía, sino la profecía de Daniel 8:14, que dice: hasta las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, levantado de nuevo, reivindicado, restaurado. Había dos profecías que estaban corriendo, profecías de suma importancia: la profecía de los 1260 años y la profecía de los 2300 años. La primera profecía tenía que ver con respecto a la opresión que la bestia, que el enemigo de Dios iba a hacer al pueblo del Señor.
La segunda profecía tenía que ver con el tiempo en que tomaría el santuario para ser vuelto a la escena profética, para que el santuario fuese purificado por el Señor en la tierra y aquí en la tierra levantado por sus hijos, que retomarían la verdad de la intercesión de Jesucristo para contarla al mundo. Y esas profecías terminaron ¿en qué año? Vamos a ver, jóvenes adventistas. La primera de ellas, 1798. ¿Qué pasó con la primera de ellas? El dragón que perseguía a la iglesia de Dios, es decir, la iglesia popular cristiana medieval, se le dio muerte cuando fue llevado en cautividad su líder máximo, y la profecía se cumplió. 1798. Segunda profecía, ¿cuándo se cumplió? 1844. El Señor allá en el cielo entró a ejercer su último ministerio delante de su Padre Celestial, el ministerio de la purificación del santuario, y necesitaba un pueblo en la tierra para que se lo contara a todo el mundo, para que le dijera al mundo entero: la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y glorificad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Cómo se llamó ese pueblo después que se cumplió la profecía? En 1844 surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con exactamente ese mensaje que Dios quería darle al mundo. Segunda característica, porque la primera ya la tenemos: la iglesia adventista no es una denominación cristiana. No, señor, joven adventista, por amor al cielo, quítese eso de la cabeza. La iglesia adventista no es una denominación cristiana. La iglesia adventista dice ser el pueblo profético de Dios. No se comparte el mundo, tiene por fin alcanzarlo para Dios y su reino. Segunda característica, vamos a ver. ¿Recuerdan ustedes la segunda característica del pueblo de Israel? Iba a surgir después que cayera ¿quién? El dragón. Y la iglesia apostólica cristiana surgió después de que cayó ¿qué cosa? El dragón que quería acabar con Jesús. Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Vamos a ver qué dice el texto. Dice el Señor, y atención con esto, porque esto no es casualidad. Apocalipsis 12:14 nos dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿A dónde apareció esa águila ya? ¿La recuerdan? El Señor les dijo al pueblo de Israel en el Éxodo que su pueblo había sido sacado de Egipto sobre las alas de ¿qué? Sobre las alas de águila. Y aquí dice el Señor que se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pregunto, ¿la iglesia adventista del séptimo día surgió después o en un tiempo en la historia del mundo en que el dragón que perseguía a la iglesia de Dios durante la Edad Media había sido destronado de su poder? Claro que sí. La iglesia adventista surge en torno a 1844 y el dragón había sido destronado unos años antes, en 1798. La tierra ayudó a la mujer, y en Estados Unidos de América se formó un país sin rey y sin líder religioso, entiéndase, papa. Y allí la tierra ayudó a la mujer, y allí la iglesia nació en un país libre, como la profecía lo estaba indicando. Cuando cayó el dragón, el pueblo de Dios tenía luz verde para levantarse. Tercera característica. Ustedes recuerdan que yo les hablé que el pueblo del Señor surgió en el Éxodo después que un cordero fue inmolado. En la iglesia del Nuevo Testamento después que Jesucristo fue inmolado en la cruz.
Usted me dirá, ¿y ahora? ¿Cómo está o se cumple esta característica de la inmolación de un cordero para el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día? Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Apocalipsis capítulo 11 nos habla de una nación a la cual se le llamó por voluntad y palabra de Dios Sodoma y Egipto. Se le llama Sodoma y Egipto pues es la única nación que en comparación con Faraón ha tenido una asamblea legislativa capaz de decir: no reconocemos ningún Dios fuera de la razón humana. Esa nación se conoce en la historia universal como la República Francesa. Y dice el Señor en Apocalipsis 11:8 lo siguiente, ojo con esto: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Y qué pasó allí? Donde también nuestro Señor fue, ¿cómo? Fue crucificado. ¿Cómo debemos entender este texto? Este texto dice en sentido espiritual. ¿Cómo fue crucificado Jesucristo en sentido espiritual en Francia durante 2 siglos antes de nuestra época? ¿Cómo fue crucificado? La profeta nos lo ha dicho mucho antes. Dice, en la persona de sus seguidores, Jesucristo fue crucificado. ¿Saben por qué? Saben ustedes que ningún país, ninguna nación ha oprimido, dice la profeta, tan fuertemente al pueblo de Dios como lo hizo Francia durante el reinado del terror. Y después de aquella gran tribulación, la iglesia tenía luz verde para levantarse. Cuando la mayor persecución, la más dura que ha sucedido contra la iglesia de Dios, después que esto se cumplió, después que el cordero en sentido espiritual fue inmolado en aquella república, la iglesia tenía luz verde para salir. Y esto sucedió entre los años 1789 hasta que cayó en 1814, cuando la república o el imperio francés cayó. Y la iglesia en unos añitos, la iglesia adventista se levantó para gloria de Dios y en cumplimiento con una de las características del surgimiento de los 3 grandes pueblos que Dios ha levantado en la historia del cristianismo. Ahora dice la siguiente característica. Vamos a buscar Apocalipsis 11:19. Cuarta característica, nos quedan 2 nada más. Cuarta característica, Apocalipsis 11:19. Dice el Señor: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. ¿Recuerdan ustedes cómo surge el pueblo de Dios en la tierra? ¿En relación a qué? En relación al santuario. Allá en el pueblo de Israel surgió en relación al santuario para que Dios habitara en medio de ellos. En el Nuevo Testamento la iglesia surgió en torno al santuario, sabiendo exactamente dónde se encontraba Jesucristo. Jesús estaba a la diestra de Dios en el santuario celestial. ¿Y cómo surge la iglesia adventista del séptimo día? Según Apocalipsis 11:19, la iglesia surge sabiendo que el templo de Dios en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se vio a plena luz para la tierra. ¿Qué tenía el arca del pacto? La misericordia de Dios en la intercesión de Jesucristo y los 10 mandamientos que forman la base del trono de Dios, que es edificado en justicia y en juicio. Ahora ves, ¿será que la iglesia adventista surgió en relación a los mandamientos de Dios? Dice el Señor, Apocalipsis 12:17. Vean lo que dice acá.
Apocalipsis 12, 17. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles son las características de este pueblo? Por favor, ¿cuáles son las dos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Queridos hermanos, el pueblo de Dios siempre surge en torno a los mandamientos. No son 9 mandamientos, no son 8, no son 7, fueron 10 mandamientos que Dios le entregó desde siempre a su pueblo en la tierra. Pregunte por allí cuál es la iglesia que guarda el 4.º mandamiento de la ley de Dios, y solo tendrá una respuesta en unanimidad. La iglesia adventista del séptimo día observa no 9, sino los 10 mandamientos eternos de la ley de Dios. Finalmente, 2 características por terminar. ¿Recuerdan ustedes el lenguaje, el escenario del surgimiento del pueblo de Israel? El monte, el fuego, las alas de águilas, el estruendo y el mismo lenguaje aplicado al Nuevo Testamento. ¿Será que la iglesia adventista fue llevada de esta misma forma a su surgimiento? Vamos a leer Apocalipsis 12, 14, ya lo leímos. Nos dice: fue llevada al desierto. Pregunto, ¿de dónde salió el pueblo de Israel? ¿De Egipto para ir a dónde? Al desierto. ¿Y la sacó Dios sobre qué cosa? Sobre alas de águila, según Éxodo 19. Dice Dios que la iglesia adventista surgió cuando del mar, es decir, del antiguo continente europeo habitado, Dios tomó al pueblo en alas de águila y lo trajo al desierto, a la tierra donde no había persecución ni opresión religiosa. Otra característica y lenguaje similar dice que cuando el pueblo de Dios se forma y se le da la misión profética en Apocalipsis 14, ¿cómo comienza el capítulo 14 de Apocalipsis? Comienza con el Cordero de Dios que está en pie delante de un monte. Ya no el monte Sinaí, ya no el aposento alto en el monte de los olivos, sino en el monte de Sión, intercediendo por un pueblo que no son 11 tribus, sino que se les llama como los 144,000, que es múltiplo perfecto ¿de qué cosa? De 12. Necesitó 12 tribus el Señor para que el sumo sacerdote intercediera delante de Dios cuando entrara al juicio con cada una de las piedras simbolizando las tribus de Israel. Claro que sí. Necesitó Dios no 11 sino 12 discípulos para que conformaran la iglesia de Israel en el Nuevo Testamento. Claro que sí. ¿Necesitará el Señor de un lenguaje similar para la iglesia adventista? Claro que sí. Ella es llamada los 144,000 del tiempo final. 12 perfecto, símbolo perfecto. Ahora sigue diciendo: y oí una voz del cielo, Apocalipsis 14 verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz como de arpista que trocaban sus arpas. Lenguaje y simbología similar, exacta. Otro monte con fuego, con estruendo, con 12 tribus de Israel simbolizadas en los 144,000, levantan y caracterizan el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Última característica: Apocalipsis 14 versos 6 y 7. Apocalipsis 14 versos 6 y 7. He acá nuestra declaración de misión. Apocalipsis 14 versos 6 y 7. Dice el Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: te
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio. Pregunto, queridos hermanos, por favor, por amor al Señor, vaya, pregunte, haga un censo en el cristianismo moderno, vaya a todas las iglesias y hágales la pregunta: ¿a qué juicio se refiere esto? Por favor, dígame, por favor, pastor, ¿a qué juicio se refiere esto? No habrá respuesta sino solamente en la iglesia adventista del séptimo día. Este juicio es el juicio que Jesucristo comenzó en 1844 en la presencia de su Padre Celestial, intercediendo por sus hijos en la tierra, y al término de este proceso podrá venir por segunda vez sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Y adorad a aquel, dice, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo adoramos a Dios en medio de un juicio? El texto lo indica: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿En qué otro pasaje de la Biblia se encuentra eso? El mar, el cielo y la fuente. ¿En dónde? ¿En dónde? Éxodo 20, hermano, Éxodo 20. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué razón? Porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Hay un pueblo en la tierra que fue levantado para decirle al mundo: por amor al Señor, devuélvanse a la ley de Dios. El juicio ya ha comenzado, y el juicio se hace en base a la ley eterna de los 10 mandamientos. Por amor al Señor, vuélvanse a Jehová guardando su santa ley. Y ese pueblo se llama la iglesia adventista del séptimo día. Queridos hermanos, esta no es una denominación más. Esto no es un grupo cristiano más. Esta juventud no es una juventud de una denominación más. Esta juventud, si tú y yo lo creemos, puede ser el semejante ejército de jóvenes preparados como nuestros jóvenes adventistas pueden proveer. Y cuán rápido, si tú y yo formamos ese ejército, vendría el Señor a buscarnos prontamente. Este es el pueblo profético de Dios. Este es el pueblo con una misión no local. No se reparte parroquias, no se divide la tierra. La tierra es nuestra parroquia. Este mensaje ha de oírlo todo morador de la tierra, porque depende su salvación de que escuche y crea la amonestación que Dios manda por sus siervos, los profetas. Este es el pueblo remanente de Dios. Yo quiero terminarte con una historia. Mira, cuando yo estaba en 5º año, yo siempre desde niñito yo dije: uy, yo nada más quiero llegar a la universidad, para irme de la casa, vivir en una residencia y hacer lo que yo quiera. Sí, es verdad. Cuando mi mamá me mandaba a acomodar el cuarto: muchacho, acomoda el cuarto, yo le decía: pero ¿para qué? Si en la noche lo voy a desacomodar cuando me vaya a dormir, ¿para qué voy a hacer eso? No, yo peleaba muchísimo con mi mamá y mi papá. Yo decía: cuando llegue la universidad, ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Pero tengo que ir a una buena universidad, así que tengo que estudiar duro. Puse a estudiar y estudiar y estudiar. Llegó 5º año. El promedio estaba listo, perfecto para ir a la universidad, no había problema. Dije: ay, ahora sí me voy para cualquier universidad que yo quiera. Me voy a Luz a estudiar medicina, listo. Y yo dije: Señor, yo recuerdo una mesita chiquitica que está en la sala de mi casa. Yo me arrodillé una noche y le dije: Dios mío, yo te entrego mi carrera, Señor, yo la pongo a tus manos. Pero yo no sabía lo que le estaba diciendo. Yo tenía miedo de no quedar en ninguna universidad, de que fallara las pruebas de admisión.
decía: Señor, yo te voy a buscar para que tú me ayudes. Y comencé a agarrar una Biblia que mi mamá tenía, que le había dado su abuelo. Y yo agarré la Biblia y yo comencé a leer Proverbios, porque mi abuela me había dicho que el que leía Proverbios se hacía sabio. Yo dije: yo quiero sacar la mejor nota en la universidad, yo voy a leer Proverbios. Comencé a leer Proverbios. Terminé con Proverbios y me salté al otro libro, y al otro libro, y al otro libro. Llegué al Nuevo Testamento y dale, y Apocalipsis. Y yo dije: ay, mi madre, y ahora ¿quién me entiende? ¿Quién entiende estos símbolos? ¿Quién entiende lo que es una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos? ¿De dónde salió este zoológico?, decía yo. Así que necesito algo que me ayude. Y dije: Señor, por favor, ayúdame a entender esto. Imagínense, ya estaba orando para entender Apocalipsis, y yo quería presentar, nada más salí bien en los exámenes. Señor, por favor, ayúdame. Y yo estaba limpiando el cuarto de mi mamá, y mi mamá me dijo: mira, tu trabajo es el que más te gusta, pasar el trapito. Dame el cepillo, el coleto, pero el trapito, no, sí, pasa el trapito. Y yo estoy limpiando las gavetas, y de repente saco una gaveta para limpiarla, y debajo de las gavetas, en el suelo, había una revista. Se llamaba El Centinela, especial Daniel y Apocalipsis. ¿Y esto? ¿De dónde salió esto? Y lo abrí y comencé a leerlo. Mire, querido hermano, cuando yo entendí lo que hoy hemos estudiado, cuando yo me di cuenta de lo que tú y yo hemos aprendido hoy, yo dije: ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo no quiero entregarme al Señor, no quiero. Yo voy a la universidad, yo necesito vivir. Yo soy un muchacho por amor al Señor, yo soy un muchacho joven. Yo siempre he querido salir de la autoridad de mis padres e ir a la universidad y hacer lo que yo quiera. Y ahora mira lo que me encuentro. Yo solamente quería salir bien en los exámenes, y Dios me está pidiendo que le entregue mi vida. Yo no quiero entregarme a ti, Señor. No quiero. Y así pasé varios meses, hasta que el vecino, que estaba casado con una hermana de la iglesia adventista, falleció. Un accidente de tránsito terrible, y falleció. Cuando yo me di cuenta que la muerte es algo tan terrible, la vida humana es algo tan frágil, yo me di cuenta que mi suerte no podía depender en una indecisión mía. Mi suerte debía estar sellada en la salvación de Jesucristo el Señor. Y el Señor me estaba dirigiendo al pueblo remanente que guarda los mandamientos y tiene como fundamento al Señor Jesucristo. Señor, ¿y ahora qué hago? Un hermano llegó a la casa, me dio los primeros estudios bíblicos. Se dio cuenta que yo había leído ya bastante literatura, y salimos a dar estudios bíblicos. Y yo le hice la siguiente pregunta: ¿será que yo puedo entregar mi vida a Dios el próximo sábado? Y él me dijo: por supuesto que sí. Y queridos hermanos, el día 12 de febrero del 2005 yo decidí dejar de decirle no al Señor y entregarme y comenzar a formar parte de una vez y para siempre del pueblo remanente de Dios en la tierra, del pueblo de Dios, de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó con la libertad de la cual quería yo alardear cuando me fuera a la universidad? El Señor la modificó. El Señor cambió los gustos, alteró las percepciones. El Señor me dio nuevos motivos y no pude estudiar medicina en Luz. Decidí abandonarla y al otro año, con 8 meses de bautizado, me fui a estudiar teología para servir al Señor en la iglesia. Es que la fuerza del Señor es irresistible. Cuando el Señor te llama, mi hermano.
Cuando el Señor te llama y te atrae, no puedes decirle que no, porque la felicidad de tu vida depende de esa decisión. Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien acá que ha comprendido, que ha recibido estudios bíblicos, que se ha preparado, que ha luchado con el Señor y hoy quiere decirle: Señor, yo quiero formar parte de ese pueblo que guarda tu ley, que respeta tu palabra y que cree en Jesucristo como Salvador personal? ¿Hay alguien que desee hoy comenzar a prepararse para formar parte de la iglesia adventista del séptimo día? Si hay alguien, que se coloque de pie. Colócate de pie y vamos a orar. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que desee formar parte de esta iglesia? Ven acá adelante, mi hermano. Vamos a hacer una reunión acá y vamos a orar por ustedes. Estas son personas que desean formar algún día, no muy lejano, parte de nuestra iglesia. Ellos han comprendido que esa iglesia tiene la verdad. Ellos han comprendido que somos un pueblo profético, un pueblo de Dios, el pueblo que levantó el Señor y no el hombre, el pueblo que Dios levantó con una misión especial. ¿Hay alguien más? Ven acá adelante, en el nombre del Señor. ¿Hay alguna otra persona que hoy decida, en el nombre de Cristo, comenzar a hacer preparativos para formar parte de la juventud adventista del séptimo día? ¿Hay alguien más? Ven acá adelante, en el nombre del Señor. Yo sé que estás pasando por la misma lucha, el mismo proceso que yo pasé hace unos 8 años atrás. Pero el llamado de Dios es irresistible. Dios está tocando tu corazón. Dios está dando golpes en esa puerta, no como rogando que le abras, sino con la autoridad del Creador. Te dice: entrégame tu vida por tu propio bien. Por amor a ti yo he dado mi vida, y en el nombre de Cristo hoy es tu día. Es el llamado que tal vez has esperado por mucho tiempo. Tienes amigos quizá en la universidad que son adventistas, has estudiado con ellos la Biblia, te han invitado hoy a este lugar y hoy es la oportunidad de Dios para que decidas formar parte de este pueblo. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Alabado sea el Señor, alabado sea el Padre Celestial. ¿Hay alguna persona más que desee hoy comenzar a hacer preparativos para formar parte de este pueblo remanente? No de una denominación cristiana, por amor al Señor, sino de un pueblo especial, un pueblo que es tesoro para Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Hay alguien más? Mire este grupo tan maravilloso de jóvenes. Esta es la razón de ser de este programa. Esta es. ¿Hay alguna otra persona? Mira, muchacho, mira, mi hermano, mi amigo, mi amiga. Yo sé que es difícil. Es difícil, uno dice: óigame, ¿y qué va a decir el que me trajo y el que, con el que yo vine? ¿Qué pasó? Y los muchachos del barrio, la cosa, ¿qué va a pasar conmigo? Y mi mamá y mi papá, y la universidad, ¿qué va a pasar? Dios es más grande que todo eso. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es no solamente la única opción, es la opción real, la mejor, la verdadera, la única que existe. El Señor Jesucristo te llama hoy. Y el pueblo es este, no otro. No hay otro pueblo. Es el pueblo de Dios en la tierra. Es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Hay alguien más? Podemos esperar por una persona más, en el nombre del Señor. Estamos esperando por una persona más. Yo sé que hay. Yo sé que hay por lo menos una persona más que hoy desea tomar la decisión de comenzar a prepararse para formar parte de esta iglesia. ¿Hay alguna otra persona? En el nombre del Señor, levántate y ven adelante. Levántate y ven adelante en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mire qué pueblo tan hermoso, qué gente tan distinta. A ver, yo quiero verlo sonreír. Mire
qué sonrisas tan maravillosas. Es un pueblo distinto. Es un pueblo conmovido. Es un pueblo contrito de corazón. Es un pueblo que ha sentido la voz de Dios.